También como la máxima casa de estudios en México y reconocida como una de las mejores instituciones de Latinoamérica. El propósito de esta mesa es reflexionar sobre la importancia que tuvo el pensamiento filosófico de algunos intelectuales mexicanos y conocer más sobre la historia del plantel número 1 de la UNEP aquí en Xochimilco. A continuación presentaré aquí a mis compañeros participantes. Tenemos a mi compañero Antuna Franco Brandon Giovanni del grupo 406. Tenemos a mi compañero Tenemos también a mi compañera Hernández Brisa de Abril del grupo 406. A mi compañero Silva Vergara Ricardo del grupo 407. Y a un servidor Chávez López Alonso del grupo 402. A continuación les presentaré la forma de operación de la mesa. Habrá un total de 4 rondas de participación de los integrantes de la mesa. La primera ronda se dedicará a que se haga la presentación del pensamiento filosófico de alguno de los intelectuales mexicanos que tuvo algún papel trascendente en la historia de la ANP y de la UNAM. Para la primera ronda, cada uno de los participantes tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. En las siguientes 3 rondas, un servidor formulará preguntas específicas a los participantes y para lo cual cada uno tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Al término de las 4 rondas de participación de los integrantes de la mesa, se abrirá un breve espacio de tiempo para recibir alguna pregunta por parte de los asistentes a esta mesa de discusión. Entonces, procederemos a la primera ronda. Entonces, te escuchamos, Ricardo, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pensamiento filosófico de Gabino Barreda. Gabino Barreda era un pensador, un filósofo que en México tenía una buena trascendencia. ¿Por qué? Porque él fue uno de los que fundó la Escuela Nacional Preparatoria junto con Benito Juárez, que en aquel entonces era presidente de la República al ganar la Restauración, como podemos saber. ¿Qué pensaba Gabino Barreda? Bueno, para empezar, Gabino Barreda retomó los pensamientos filosóficos del positivismo, que nació en París, en Europa, puesto por Augusto Comte. ¿Quién era Augusto Comte? Un pensador que ideaba que la base del conocimiento tenía que ver con el conocimiento empírico y sobre la comprobación de algunas ciencias. Las ciencias que se les puede aplicar una metodología científica son, por ejemplo, la física, la química y la biología. Entonces, no era necesario hacer una calca esencial en nuestro país de este pensamiento, sino que lo que pensaba Gabino Barreda era implementar otras ciencias que no tenía tan necesario hacer una comprobación científica, como son la historia y la economía y algunas ciencias implantadas para el estudio en la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Por qué pensó que era necesaria estas ciencias? Como podemos saber, México apenas había logrado su independencia. Estamos hablando de que a la hora de que lo fundó fue en el año de 1867. Entonces, cuando se logró este gran paso fue en 1821. Entonces, no tiene muchos años de diferencia que pasó este suceso. Entonces, lo que quiso Barreda es que, al saber sobre la historia y sobre algunos pensamientos, hace que los mexicanos tuvieran un sentimiento nacionalista. ¿Por qué quería un sentimiento nacionalista? Primeramente porque necesitaba formar una organización en el país, ya que no había como tal una organización. Varios mexicanos ni sabían que existía en ese entonces que era la palabra México. Entonces, como no todos tuvieron la oportunidad de estudiar, este proceso fue cambiando, fue una evolución que hasta nuestros días ya es forjado como una nación nuestro país. Entonces, Barreda implementó estas ciencias junto con las que había mencionado Comte, y entonces otros pensadores idearon implementarlas en las demás escuelas que se fueron fundando al paso de los años. Entonces, si esto lograba llevarse a cabo, lograríamos un país estable, bueno, o al menos es lo que pensaba Gabino Barreda. Ok, gracias. Ahora le cederemos la palabra a mi compañero Brandon. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo tengo
a mí me tocó hablar sobre Justo Sierra. Bueno, Justo Sierra fue un historiador, maestro, periodista, tribuno y poeta. Profesó la filosofía positivista. Fue funcionario porfiriano. Esto quiere decir que trabajó en el gobierno durante el periodo de Porfirio Díaz. Se hizo cargo de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Declaró obligatoria la escuela primaria, aparte de que también pensaba de que la educación debería ser laica y gratuita. Se hizo cargo también de los... Se hizo cargo de los estudios superiores, hizo la ENP, la Escuela de Jurisprudencia, de Medicina y de Ingenierías, a partir de lo que se le conoció en alguna vez la Escuela Nacional de altos conocimientos. También fundó lo que se le conoció a la UNAM como Universidad Nacional de México en 1910, el 22 de septiembre. Cambió la manera de enseñanza en las escuelas de la antigua educación, que solo se dedicaba a enseñar a escribir, contar y leer, a desarrollar estética, moral, física e intelectualmente a los alumnos. También creía que la única manera de impulsar al país a mejorar era por medio de la educación de ciencias, como bien mencionó mi compañero Ricardo. Bueno. Bien, gracias. Ahora le cederemos la palabra a mi compañera Brisa. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre Antonio Caso. Antonio Caso nació en la Ciudad de México en 1883 y murió en esta misma ciudad en 1964. Antonio Caso fue uno de los personajes más importantes en la historia de la preparatoria y de la UNAM. Fue un gran filósofo y fue director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1910. Antonio Caso estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde se graduó como abogado. Antonio Caso sostenía que la educación era la principal forma en que México podría salir adelante. Él rechazaba la tesis de Gabino Barreda y de Justo Sierra, ya que las tesis de estos dos personajes mencionaban que la educación se tenía que centrar y tenía que tener unas bases científicas y empíricas, olvidándose un poco sobre las humanidades. Antonio Caso quiso rescatar estas ideas de que las humanidades también pueden ayudar a que el país progrese. La producción filosófica de Antonio Caso es muy extensa. Tiene 15 obras, además de muchos artículos de estudio. En muchos de sus artículos de estudio, Antonio Caso señala que el principal problema de la sociedad mexicana era su falta de unidad. Él quería que los mexicanos se sintieran como una nación, que supieran cómo trabajar en conjunto y con esto lograr un progreso. Y entonces Antonio Caso fue uno de los más importantes en la historia de la preparatoria y formó parte,
junto con José Vasconcelos, que él también tenía la misma idea que Antonio Caso, formaron parte del Ateneo de la Juventud y ellos apoyaron a la revolución en 1910. Muy bien, a continuación procederemos a hacer algunas preguntas a los participantes de esta mesa. La primera pregunta es: ¿consideran que aún son vigentes las ideas de los intelectuales mexicanos que presentaron? ¿Continúan siendo vigentes las razones que dieron esos intelectuales mexicanos para mantener la permanencia del ENP en la UNAM? Ok, compañero Brandon, te escuchamos. Bueno, yo considero que sí, efectivamente aún siguen siendo vigentes, pues en nuestra constitución política se puede ver claramente que la educación primaria es obligatoria, aparte de ser laica y gratuita. También considero que sí, también debería la ENP seguir siendo parte de la UNAM, porque pues fue Justo Sierra quien inició este proyecto desde 1881, pero no tuvieron que pasar alrededor de 11 años para que se diera este proyecto. También considero que sus ideas se pueden encontrar en casi todas las escuelas, más bien dicho, en todas las escuelas públicas o privadas de México, porque tienen esa base de enseñar a los alumnos a desarrollarse intelectualmente, moral y estéticamente. También creo que Justo Sierra también considero que Justo Sierra hizo varios proyectos para el bien de México, pero no todos se dieron justo como él esperaba, porque podremos decir que exactamente en la educación sí está como él la quería, pero México en sí aún no llega a ser lo que él esperaba. Ok, gracias. Ahora escucharemos a mi compañera Brisa. Bueno, yo considero que sí, los pensamientos de Antonio Caso aún siguen vigentes. Recordemos que los pensamientos de Antonio Caso tenían como principio y como meta el progreso de la nación mexicana. Aún en nuestros días, aunque ya ha pasado mucho tiempo desde que Antonio Caso propuso todas sus ideas, la Escuela Nacional Preparatoria sigue teniendo esos principios, sigue insistiendo con los principios de Antonio Caso para formar a estudiantes, para formar a personas que vean más allá, que tengan convicciones de progreso y para tener esas convicciones de progreso es necesario tener educación. Gracias a los ideales de Antonio Caso se puede decir que se implementaron más las ciencias de humanidades y han favorecido a la enseñanza de la preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la UNAM, y por eso yo creo y pienso que los ideales de Antonio Caso siguen y seguirán vigentes en la sociedad mexicana. Bien, muchas gracias. Ahora planteamos la siguiente pregunta. ¿Consideran? Sí. Entonces, procedemos a la participación de mi compañero Ricardo. Yo considero que sí son vigentes aún las ideas de Gabino Barreda. ¿Por qué? Pues al implementar esta idea de las
ciencias que no tenían nada que ver con el conocimiento científico y alguna metodología para comprobar que sean ciertas o no, es muy importante para el nacionalismo mexicano. Hoy en día ya revolucionó, todos ya sabemos que somos mexicanos, siendo con diferentes formas de ser. Entonces, ¿para qué es esto? La forma en que uno revoluciona es a base de lo que se dice en la historia. Entonces, todas las personas de alguna manera también evolucionan su forma de pensar. Al evolucionar la forma de pensar tienen nuevas ideas, y al compartir nuevas ideas forman nuevos proyectos, y estos proyectos son los que van a sustentar el progreso de México. La mayoría de los procesos que tienen que hacer unas personas y un grupo de personas para poder llegar a estos proyectos es justamente las ciencias que quería buscar Gabino Barreda. Gabino Barreda ya sabía que estas ciencias, al tener una comprobación de refutar o saber ver a la luz que son ciertas algunas leyes, teorías o principios que siguen vigentes hoy en día, pueden crear nuevas cosas en el futuro. No se sabe si con exactitud sea pronto, en unos 5 años o 10 años, pero ese era el objetivo de Gabino Barreda, de hacer progresar a México en competencia con los retos que se ven hoy en día. Hoy en día esos retos son que la falta económica y la forma de producir de México, pero no solo eso, sino también la educación. Él quería que la educación fuera de mayor calidad. Bien, gracias. Ahora sí procederemos a la siguiente pregunta. ¿Consideran que es valioso para un preparatoriano conocer un poco mejor la historia de la ENP y de la UNAM? ¿Y qué razones justifican la unión de ambas instituciones? A continuación escucharemos a mi compañero Brandon. Bueno, yo considero que sí debería ser importante para todos los universitarios de la UNAM tener en cuenta esto de que la ENP pertenece a la UNAM, porque de lo contrario, no, en mi manera de pensar, no habría una escuela que sustentara o que diera bases para lo que serían los estudios dentro ya de la universidad en sí. Me refiero a que sería prácticamente una universidad sin una escuela quien fuera preparando a los estudiantes para ir sabiendo cómo se mueve más o menos la universidad o cómo se da a enseñar en esta. También considero importante de que los universitarios tengamos muy en cuenta todos los factores históricos que tuvieron que darse para que siga la ENP siendo parte de la UNAM. Bien, gracias. A continuación escucharemos a mi compañero Ricardo. Sí, era uno de los que quería Gabino Barreda, ¿no? O sea, ¿por qué quería estar la Escuela Nacional Preparatoria unida con la UNAM? Es lo mismo que hacer el progreso en la cuestión moral de cada persona para lograr grupos en trabajo cooperativo. Igual es como fuera en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cooperando hacen que las personas progresen. Igual, si antes decía que implantar la historia hacía que llegaran a un pensamiento nacionalista, igual pasaba con los estudiantes, y igual pasa con los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sentirse que son parte de la Escuela Nacional Preparatoria, sentirse que qué es lo que bueno podrían hacer para llegar a que la Escuela Nacional Preparatoria progrese de alguna manera, de saber qué es lo que podemos servirle a esta institución y de ver qué es lo que podemos hacer con las demás sociedades. Entonces, si al estar unidas, que de hecho desde un principio se separaron y después reunificadas por José Vasconcelos, eso logra ver que la educación pues está más progresiva. ¿Por qué? Porque se supone que la separaron para, ¿cómo les diría? Hacer menos probable que siguieran estas
con esta idea de consecuencia en los estudiantes. ¿Por qué? Porque habían muchas propuestas de estudio, entonces solo se buscaba una sola propuesta, que es llegar a la meta, y esa meta está puesta en el lema de la Escuela Nacional Preparatoria: amor, orden y progreso. Con estos tres factores que pueden estar en la Escuela Nacional Preparatoria, en cada uno de los alumnos, llega a ese progreso: amor por lo que se quiere, progreso por lograr hacer más de sus habilidades y conocimientos y llegar a ser un mejor mexicano. Bien, y para finalizar esta pregunta, oímos a nuestra compañera Brisa. Bueno, en mi parecer, sí es muy importante que los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria conozcan la historia sobre su institución, ya que así, conociendo la historia, podremos valorar, saber qué tan importante es esta institución para México, también saber qué tan importante es que estemos aquí. También podemos, aprendiendo la historia, saber qué podemos hacer para poner el nombre de la Escuela Nacional Preparatoria en alto, saber cómo sacarla adelante, cómo poder hacer que progrese, y también reconocer todas las luchas que se hicieron, sobre todo de Gabino Barreda, José Vasconcelos, Antonio Caso y todos estos personajes tan importantes, reconocerlos y tener en cuenta que todo lo que hicieron, lo hicieron para el progreso de México. Bueno, también poner en alto el nombre de la UNAM y que siga siendo una de las instituciones más importantes de toda América y que siga siendo así. Ahora procederemos con la última pregunta. Ahora que han conocido un poco más de las razones por las cuales la NP forma parte de la UNAM, ¿cuál es su sentir con respecto a formar parte de la Preparatoria 1, que es la heredera del legado de San Ildefonso? Compañero Ricardo, te vimos. Sí, es muy importante la historia, ya que como vimos en el positivismo, pero aparte de esto, la historia va más allá de eso. O sea, ¿por qué nosotros como Preparatoria 1 somos el legado? ¿Por qué? Porque a partir de que nació la Escuela Nacional Preparatoria, nació el primer plantel, que fue este. Todavía no sabíamos si se llamaba Gabino Barreda, eso fue hasta posteriormente, cuando se les puso nombres a los demás planteles que se crearon del 1 al 9. Entonces, ¿por qué? Porque al hacer crear el primer plantel de la Escuela Nacional Preparatoria, todos los ideales, todo lo que se pensaba que se podría lograr de la Escuela Nacional Preparatoria iba a ser un éxito, y sin embargo lo fue. Fue un éxito que después se fue reflejado en la construcción y el forjamiento de los demás planteles, que fue el plantel 2, el 3, hasta llegar hasta el 9. Y después implementando las ideas de Caso, que era sobre las humanidades. Entonces se hicieron los colegios de ciencias y humanidades. O sea, todos estos en conjunto forman lo que hoy están unidos a la Universidad Nacional Autónoma de México, para lograr lo que uno quiere, pero no solo lo que uno le implanta. ¿Por qué? Porque todo lo que uno quiere saber es lo que va a aprender. La escuela no es igual que una institución y del que es un conocimiento. Son ideas muy distintas. Eso es por eso del que el plantel número 1 lleva este nombre. Y aparte del que se creó el lema, el amor, orden y progreso. Todo en conjunto para que cada uno de nosotros hagamos crear de nuestro ser y de ayudar a los demás una mejor solución para los problemas de hoy en día y del mundo. Bien, a continuación escucharemos a mi compañero Brandon. Bueno, en cuanto al sentirse parte de la Escuela Nacional Preparatoria, número 1, yo digo que deberíamos sentirnos orgullosos, pues
El antecedente arquitectónico de esta escuela fue construida en el centro, pero hubo tanta demanda en esta escuela que tuvieron que verse obligados a cambiarla, y por eso digo que deberíamos sentirnos orgullosos, porque no solo no es solo actual esta demanda en donde todos quieren o buscan entrar a una institución que sea parte de la UNAM, sino que también desde sus principios estaba buscando la superación, como bien dijeron mis compañeros, de no solo la universidad, sino también del país. Y llegó a ser tanto así que la UNAM terminó siendo una de las universidades más prestigiadas, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Bien, para finalizar escucharemos a mi compañera Brisa. Bueno, el sentimiento que a mí me provoca el hecho de pertenecer a esta Escuela Nacional Preparatoria número 1 es un sentimiento de orgullo, de satisfacción por saber que el plantel número 1 fue el primero, el resultado de tantas luchas de los personajes que ya hemos mencionado. El saber que todas esas luchas y todo ese compromiso que tuvieron cada uno de los personajes que acabamos de mencionar se hizo realidad, y que no solo se llevó a cabo, sino que también se está luchando por un progreso tomando en cuenta sus pensamientos. Y ese sentimiento que me provoca, más que de alegría, de orgullo, de reconocimiento, el saber que pertenecemos a esta Escuela Nacional Preparatoria. Y creo que no sé si esté bien, pero yo pienso que todos ustedes también deben de sentir lo mismo, porque pues también lucharon por estar aquí y por... Pues yo creo que es lo menos que deberíamos de sentir, ¿no? Orgullo. Ya. Bien, para finalizar esta mesa de discusión, abrimos un espacio breve en el que podemos recibir alguna pregunta de ustedes, alguna duda que hayan tenido en el transcurso de esta mesa. ¿No? En sí, ¿cuántos años lleva la preparatoria? Bueno, desde que se creó, ya como antes se llamaba San Ildefonso, aparte de los 35, ¿cuántos lleva en total? En sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuántos años lleva? A ver, Bueno, entonces ya había mencionado que el proyecto se inició en 1867, entonces hasta ahorita, fecha 2015, ¿cuántos años llevaría? Es que esa no es una pregunta, así que no es problemática, entonces a ver si la resolvemos. Son 3... Silencio, por favor. Y a ver, una pregunta mucho más interesante que alguien pudiera plantear. Allá la señorita. ¿En qué momento fue cuando cambió la idea positivista de la Escuela Nacional Preparatoria? ¿Desde cuándo cambió? La idea positivista que se tenía de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿O se sigue con la idea positivista? No, bueno, se supone que Antonio Caso fue el que rompió, se podría decir, con esos esquemas junto con José Vasconcelos. Bueno, Antonio Caso en un principio también tenía la idea del positivismo, pero entonces él comenzó a estudiar a grandes filósofos franceses, y entonces él rompió con ese esquema. Bueno, no se sabe exactamente qué fecha, pero rompió con ese esquema porque creía que la idea del positivismo
no tenía las bases para fundamentar la Escuela Nacional Preparatoria, y entonces él fue el que rompió con ese esquema de positivismo. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con esto damos como terminada la mesa de discusión y gracias por su asistencia. Y bueno.